Había una vez una aldea pequeña y oculta en un valle tranquilo, rodeada de bosques, ríos y el paso del tiempo. La gente vivía con sencillez, pero también con una comprensión silenciosa. Su supervivencia dependía de una cosa: un puente antiguo, de madera y frágil. Era el único camino que los conectaba con el mundo exterior. Durante años, resistió inviernos e inundaciones, guerras y periodos de paz. Aguantó hasta que un día, el aire cambió, las nubes se oscurecieron. Los ancianos hablaron de una tormenta inminente, una que sería distinta a cualquiera anterior. Y, por primera vez en generaciones, el puente comenzó a quejarse por su propia edad. La madera crujía, las cuerdas se desgastaban. Todos podían verlo. El puente no resistiría lo que se avecinaba. Los aldeanos se reunieron en el salón. Las voces resonaban con urgencia. Algunos se levantaron, constructores, pensadores, quienes podían ver más allá del miedo. Dijeron: debemos actuar ahora, tenemos que construir algo nuevo, no será fácil ni seguro. Pero si dudamos lo perderemos todo. Y entonces, como siempre, llegaron las voces más suaves, los indecisos, los cautelosos. No nos precipitemos, dijeron. ¿Y si lo construimos mal? ¿Y si se derrumba igualmente? ¿Y si esperamos y la tormenta pasa? Y así esperaron. Se redactaron planes, pero nunca se llevaron a cabo. Las decisiones se retrasaron, se discutieron en exceso, se diluyeron hasta que no significaron nada. A quienes querían liderar se les pidió paciencia. A quienes querían actuar se les dijo que pensaran en los riesgos. Los fuertes fueron lentamente silenciados por el peso de la duda. Cuando finalmente llegó la tormenta, cruzó el valle como un grito, y como se había previsto, el puente se rompió. La madera astillada fue arrastrada por el río. El camino hacia la seguridad desapareció. Nadie podía irse. Los suministros se agotaron. El silencio se extendió por la aldea. No el silencio de la paz, sino el silencio del arrepentimiento. Y quienes habían rogado esperar, quienes pidieron paciencia, ahora decían con miradas suaves: solo queríamos proteger a todos. Teníamos buenas intenciones, pero las buenas intenciones no reconstruyeron el puente, y su cautela, su miedo, su timidez no salvaron vidas, las acabaron. Así es como. La debilidad no vence mediante la guerra ni la traición, sino a través de la quietud, la vacilación que paraliza la acción. El miedo disfrazado de sabiduría, y mediante las personas que no dicen «no puedo», sino «no deberías». Nietzsche lo comprendió y lo despreciaba, no porque odiara a los frágiles, sino porque veía lo que sucede cuando los frágiles imponen lo permitido, cuando quienes temen actuar empiezan a controlar a quienes sí actuarían. Para él, la debilidad no era solo falta de fuerza, era una fuerza que se ocultaba tras la moralidad, la virtud y la compasión, usando esas máscaras para arrastrar hacia abajo todo lo que se atreviera a elevarse. Ese pueblo nunca se recuperó, y de muchas maneras, aún estamos allí, viendo puentes pudrirse, escuchando voces vacilantes que esperan. Quizá esa sea la parte que nadie quiere admitir. ¿Cuántas veces oímos las voces más débiles, no porque sean sabias, sino porque hablan tan bajito que se sienten seguros? Porque vacilar parece más fácil que ser valiente. Porque resulta más cómodo decir «esperemos» que «lideremos». Pero Friedrich Nietzsche no creía en la comodidad. No era un filósofo amable, era una tormenta, un viento violento que desgarraba las ilusiones, una voz que se negaba a dulcificarse con la bondad. En un mundo cada vez más dominado por la cautela, el compromiso y la moralidad colectiva fue una amenaza. No por odio a las personas, sino porque veía en qué estaban convirtiéndose. Vivió la mayor parte de su vida con dolor, crónicamente enfermo, aislado y malinterpretado. Perdió a su padre joven, perdió la fe aún antes, y finalmente perdió la cordura por completo. Pero antes de su derrumbe hubo fuego. Sus pensamientos ardían atravesando cada idea sagrada de su época: religión, ética, democracia, compasión. Lo vio todo. Creía que habíamos construido un mundo no sobre la verdad, sino sobre excusas. Un mundo donde quienes no podían elevarse encontraban la forma de arrastrar a otros hacia abajo. No odiaba la debilidad física, no sentía desprecio por los enfermos,
los frágiles o los pobres. Lo que odiaba, lo que realmente le enfurecía, era la debilidad que se hacía pasar por moral, que vestía la máscara de la bondad, mientras envenenaba todo aquello que permanecía en pie. Pensaba que la mayoría de la gente, en realidad, no ama la verdad, ama la comodidad, ama la afirmación. Les gusta que les digan que sus límites son virtudes, que sus miedos son sabiduría y que su falta de voluntad es de algún modo noble. Así que se aferran a ideas que los protegen de la aterradora responsabilidad del crecimiento. Inventan valores que castigan el poder, avergüenzan el éxito y santifican el sufrimiento. Él llamó a esto moralidad de esclavo. Un sistema nacido no del coraje, sino del resentimiento, no de la visión, sino de la envidia. Y lo peor de todo, funcionó. Una vez escribió: el que se desprecia a sí mismo aún respeta a sí mismo como quien desprecia. En otras palabras, quien tiene demasiado miedo de luchar aún necesita sentirse poderoso. Así que en lugar de elevarse, destruye. En lugar de construir, condena. En lugar de liderar, juzga. Él vio esto no solo como un defecto psicológico, sino como un peligro espiritual, algo que podría derribar civilizaciones desde dentro. Porque cuando la debilidad se convierte en ley moral, la fuerza deja de ser algo a lo que aspirar y pasa a ser algo de lo que disculparse. Entender la naturaleza es adentrarse en una mente que nunca apartó la mirada del dolor, que se negó a mentirse a sí misma incluso cuando la verdad era insoportable. Se opuso a la suave decadencia del mundo moderno, no porque fuera cruel, sino porque creía que estábamos caminando dormidos hacia la mediocridad, hacia la uniformidad, hacia una vida en la que nadie se atrevía a convertirse en más de lo que le decían que podía ser. Y formuló una pregunta simple y brutal: ¿qué pasaría si todo lo que llamamos virtud es solo miedo disfrazado? Nos han enseñado que las víctimas son sagradas, que aquellos que sufren merecen no solo compasión, sino admiración. No solo protegemos a los heridos, los elevamos, celebramos la fragilidad, asumimos que el dolor debe significar verdad, que los rotos han visto algo que el resto de nosotros perdimos. Pero él vio algo diferente. Vio cómo la figura de la víctima, cuando se arma, se convierte en un escudo contra la crítica y en una espada contra la grandeza. Vio cómo comenzamos a tratar la debilidad como sabiduría y el rencor como claridad moral. Empieza pequeño. Un comentario en el trabajo, una broma hecha por alguien que se llama a sí mismo realista. Mencionas una nueva idea, un plan audaz, un objetivo que persigues, y ellos sonríen con desdén. Es un poco excesivo, ¿no crees? No te conviertas en una de esas personas. Lo llaman humildad, pero si miras bien, verás el filo detrás de las palabras. No es precaución, no es preocupación, es envidia usando una máscara de virtud. No alaban a la humanidad porque la valoren, la alaban porque no pueden competir con tu confianza. Y así intentan reducirla. Esta es la mentira de la buena víctima. Nos dice que el sufrimiento es prueba de bondad, que quienes han sido heridos son automáticamente sabios, que los que pierden nunca intentaron ganar realmente. Y lo peor de todo, sugiere que la fuerza es sospechosa, que la ambición es arrogancia, que la confianza es crueldad. Nietzsche odiaba esta mentira porque era tan seductora, tan educada, no gritaba, susurraba, no destruía por la fuerza, corrompía desde dentro. Con el tiempo, hizo que culturas enteras se sintieran culpables por querer más. Hay una cita suya que cala hondo. Llamar a algo maligno es a menudo solo el grito de los derrotados. Esa es la esencia de esta ilusión. Cuando las personas fracasan, cuando se quedan cortas, cuando se sienten pequeñas, pueden elegir dos caminos. Pueden admitirlo, sentir el pinchazo, aprender de ello y crecer, o pueden cambiar las reglas. Pueden llamar malvado a aquello que no pudieron lograr, y de repente su fracaso se convierte en una forma de rectitud. Podría haber tenido eso, dicen, pero soy mejor que eso. Y el mundo aplaude porque hemos sido educados para confundir la pasividad con la dignidad. Pero Nietzsche no creía en fábulas morales. No le importaba cómo parecía algo en la superficie. Quería saber de dónde venía.
¿Qué emoción se escondía tras el principio? Lo que veía una y otra vez era resentimiento. No compasión, no perdón, no humildad, solo odio reprimido por el hecho de que algunas personas se atrevían a vivir más, que algunas personas querían más y no se avergonzaban de ello. Ese es el veneno. Cuando glorificamos a la víctima, no es por lo que ha soportado, sino porque nos hace sentir superiores a aquellos que tienen éxito. No estamos siendo amables, solo estamos enmascarando nuestro propio miedo a intentarlo, y recompensamos a quienes se rinden. Nietzsche creía que la verdadera compasión no miente, no pretende que el sufrimiento sea noble. Enfrenta el dolor con honestidad y ayuda a las personas a levantarse, no a quedarse atrapadas en él. La víctima merece ayuda, no un trono, y los fuertes no merecen ser avergonzados solo por tener la voluntad de mantenerse en pie. Porque cuando empezamos a castigar el poder y a alabar la impotencia, perdemos de vista lo que hace que la vida valga la pena. No el silencio, no la seguridad, sino el coraje de avanzar, especialmente cuando otros quieren que te sientes. Ahora, pasemos a otra alegoría. Una vez hubo una ciudad construida al borde de una gran montaña. No tenía gobernantes ni reyes, solo pruebas. Cada año los ciudadanos enfrentaban una dura prueba. Debían escalar la montaña y solo aquellos que alcanzaban la cima obtenían voz en el consejo. Era difícil, sí, pero era justo. Las mentes más fuertes, las almas más decididas, las personas que habían conquistado su propio miedo, eran quienes decidían el destino de la ciudad. Durante generaciones, esta prosperó. No era perfecta, pero estaba viva, era real. Entonces, algo cambió. Un año, un hombre intentó escalar y fracasó. Estaba amargado. Dijo que la prueba era injusta, que no todos nacían para escalar, que la montaña estaba amañada, que las reglas eran obsoletas. Al principio la gente lo ignoró, pero él no se detuvo. Reunió a otros que también habían fracasado y juntos crearon una historia diferente. Decían que los escaladores no eran nobles, eran egoístas, arrogantes. Poco a poco, convencieron al resto de la ciudad de que la cima no significaba sabiduría, significaba opresión. El consejo fue desmantelado. Las pruebas terminaron. La montaña fue rebautizada como la muralla de la tiranía, y la gente celebró. Aplaudieron el fin de la desigualdad, pero lo que no notaron fue que la ciudad comenzó a pudrirse. Nadie lideraba, nadie se atrevía, y en lugar de orgullo y esfuerzo, llegaron las reglas de la comodidad, las leyes de la seguridad, una nueva moralidad, una donde esforzarse demasiado se convirtió en sospechoso, donde destacar se volvió vergonzoso, donde escalar era visto como un insulto a quienes se quedaban abajo. La montaña seguía allí, pero nadie miraba hacia arriba. Esto, diría yo, es la moralidad de los esclavos. Él creía que cuando los impotentes no pueden ascender, reescriben el significado del poder. No atacan la fuerza directamente, en cambio, la redefinen como maldad. La ambición se convierte en codicia, la confianza en vanidad, el orgullo en pecado, y la obediencia, la sumisión, la quietud. Esos se convierten en virtudes. No porque sean nobles, sino porque protegen a los débiles de ver su propia pequeñez. Aplanan el terreno moral, no escalando, sino quemando la cima. La naturaleza deja clara esta división. Hay moralidad de amos y hay moralidad de esclavos. La moralidad de amos nace de la fuerza. Dice, soy poderoso, por lo tanto actuaré. Se basa en la creación, el coraje y la autoafirmación. La moralidad de esclavos, en cambio, nace del resentimiento. Dice, soy débil, por lo tanto, la fuerza es mala. Se basa en la culpa, la obediencia y la conformidad. No crea, reacciona, no asciende. Y quizás la parte más peligrosa es que funciona, porque apela a muchos, a los cansados, a los asustados. Crea un sistema donde nadie tiene que sentirse pequeño nunca más, porque la grandeza misma se convierte en el crimen. En sus propias palabras, Nietzsche escribe, la moralidad es el rebaño en el individuo. Lo que parece virtud a menudo es solo la estrategia de supervivencia de la multitud. Un sistema moral que no está interesado en la verdad o la excelencia, sino en la seguridad, la uniformidad y el control. Así que aquí está la pregunta. ¿Cuántos de los valores que te enseñaron están realmente arraigados en la fuerza?
¿Y cuántos son solo miedo disfrazado? Piensa en las cosas que te han dicho que son malas: el orgullo, la ambición, la intensidad, la confianza. ¿Son realmente peligrosos o son solo recordatorios de lo que la mayoría de las personas tuvo demasiado miedo de perseguir? En un mundo moldeado por la moralidad esclava, la bondad ya no se trata de la verdad, la belleza o el coraje. Se trata de comodidad, se trata de obediencia, se trata de ocultar tu potencial para hacer sentir seguros a los demás. Y si alguna vez has sentido que tenías que minimizarte solo para ser aceptado, entonces tal vez, sin darte cuenta, ya has estado viviendo según sus reglas. Pero, ¿qué sucede cuando alguien se niega? Cuando alguien elige no obedecer, no disculparse por su fuerza, no ceder. Eso es lo que la naturaleza llama el comienzo de algo completamente diferente. Y ahí es donde vamos a continuación. Hay un tipo de dolor que no grita, sonríe, se encoge de hombros, habla en voz baja, siempre lo justo para sonar sensato. Pero si escuchas de cerca, oirás el ácido debajo, la amargura, el odio silencioso de aquellos que no pudieron elevarse y ahora pasan sus vidas intentando arrastrar a otros hacia abajo. Nietzsche lo llamó resentiment, no solo resentimiento, sino algo más profundo, algo más corrosivo. Es lo que ocurre cuando una persona es demasiado débil para superar su propia frustración, por lo que retuerce ese dolor en un nuevo conjunto de valores. Toman lo que no pueden alcanzar y deciden que no vale la pena tener. Toman lo que temen y lo llaman inmoral. Transforman el fracaso en virtud y lo hacen con una sonrisa. Ya lo has visto antes. Alguien intenta, fracasa y luego le dice a los demás que lo que no pudo hacer no era importante de todos modos. El éxito no lo es todo. No soy ambicioso, estoy centrado, no tengo miedo, solo soy cauteloso. Suena maduro, pero no lo es. Es un mecanismo de defensa, un disfraz moral para el miedo. El resentiment no es un dolor honesto. Es curado, pulido y dirigido. No quiere mejorar, quiere castigar. Quiere ver a los seguros humillados, a los ganadores tropezar, a los soñadores rendirse. Porque cuando estás atrapado en el fondo, cada paso que alguien más da hacia arriba se siente como un insulto. Cuanto más crecen los demás, más pequeño te sientes, a menos que encuentres la manera de arrastrarlos a tu nivel. Y eso es justamente lo que hace el resentimiento. Construye sistemas morales que condenan la fuerza, que celebran el sacrificio por encima de la creación, que alaban la obediencia antes que la independencia, que recompensan al sufridor silencioso más que al constructor valiente. Nietzsche lo veía como una enfermedad del espíritu, una que oculta su odio tras una máscara de bondad. Escribió: «Nada quema más profundamente que el fuego del resentimiento». Y tenía razón, ese fuego no se apaga, hierve, susurra en oscuros rincones. Infecta movimientos, culturas, incluso filosofías. Crea un mundo donde lo peor que puedes ser es inquebrantablemente fuerte, donde se enseña a desconfiar de cualquiera que quiera ascender, mejorar o destacar, y donde hasta la excelencia debe justificarse, pedir perdón por existir. Pero, ¿y si las personas que más hablan de humildad están simplemente enfadadas porque nunca tuvieron poder? ¿Y si quienes califican la ambición de tóxica solo lamentan su propia mediocridad? No es cuestión de crueldad, es cuestión de honestidad. Nietzsche no odiaba a los amargados porque fracasaran, odiaba que mintieran al respecto, que reescribieran sus propias historias para parecer nobles. El resentimiento no es solo un sentimiento, es una forma de entender el mundo, y una vez que se apodera de alguien, no busca la paz, busca venganza. El resentimiento no siempre grita. A veces se arrodilla, a veces sonríe, a veces se oculta tras la bondad, tras la moralidad, tras palabras como humildad y compasión. Y cuando consigue que su amargura se vuelva sagrada, cuando envuelve su odio en sacralidad, se vuelve casi intocable. Eso, creía Nietzsche, era su expresión más peligrosa. Porque llegó un momento en la historia en que el resentimiento dejó de ser silencioso, dejó de ser personal, se convirtió en deber, se convirtió en ritual, se convirtió en divino. No hubo un momento más claro para Nietzsche que el auge del cristianismo. No veía el cristianismo como una religión del amor,
no realmente. Para él, era una rebelión moral, una revolución de los débiles. Tomó valores que antes honraban la fuerza, la claridad y la grandeza, y los invirtió. Transformó a los fuertes en villanos y a los sumisos en santos. No porque la mansedumbre fuera una virtud, sino porque resultaba útil. El perdón, la misericordia, poner la otra mejilla. Estos no eran avances morales, eran armas. Permitieron que los impotentes adquirieran superioridad moral sobre aquellos que podían dominarlos físicamente. No podían enfrentarse a reyes, guerreros o creadores, así que en su lugar los llamaron malvados y reescribieron la historia de la virtud a su propia imagen. Nietzsche vio a los primeros cristianos no como almas pacíficas, sino como revolucionarios astutos, movidos por el resentimiento. Escribió: el cristianismo nació del espíritu de rencor, no del amor. Si miras su código moral desde esa perspectiva, todo cambia. El orgullo se convirtió en pecado, el deseo en tentación, la fuerza en crueldad y el sufrimiento. Sufrimiento se volvió sagrado. No era algo que superar, sino algo a venerar. Lo que antes hacía admirable a alguien, la ambición, la confianza, la independencia, ahora se veía como una amenaza para el alma. Aquellos que obedecían, que se sometían, que se humillaban hasta desaparecer, prometían de todo. Esto no era salvación, era un sabotaje espiritual. El cristianismo no elevaba a las personas, les decía que se arrodillaran y esperaran el cielo. Convertía la vida en una carga y la llamaba sagrada. Pero la parte verdaderamente aterradora, ¿sabes cuál es? Funcionó. Forjó civilizaciones enteras. Construyó imperios, no con espadas, sino con culpa. Para Nietzsche, eso no era progreso, era decadencia. Porque si el futuro pertenece a los obedientes, a los sumisos, a los avergonzados, entonces el espíritu humano ya está de rodillas. Cuando la debilidad se vuelve sagrada, no necesita fortalecerse, solo necesita ser protegida. Y una vez que el sufrimiento se ve como una forma de superioridad moral, surge una pregunta peligrosa. ¿Qué pasa cuando las personas empiezan a usar su dolor como un escudo? Nietzsche temía esto profundamente porque, tras el auge de la moral de los esclavos y la santificación de la mansedumbre a través del cristianismo, vino algo aún más corrosivo: la compasión. No la compasión genuina, no la fuerza que baja para levantar a alguien, sino algo más, algo manipulador, la compasión como pose, como poder. Todos hemos visto eso. La persona que ataca, critica o provoca, y luego, en el momento en que la desafían, se derrumba en fragilidad. No seas duro conmigo. Yo también he sufrido demasiado. No quise ofender. Solo estoy lidiando con mucho en este momento. Usan esta excusa para darle la vuelta a la situación, trasladando la culpa. Llevan su dolor como una armadura, no para sanar, sino para desarmarte. Nietzsche vio esto como una forma de extorsión moral, una táctica. Entendió que la lástima puede paralizar. Cuando alguien reclama superioridad moral, al mostrarse vulnerable, cualquiera que los cuestione parece cruel, y así obtienen poder, no elevándose, sino desplomándose en el momento y la forma adecuados. Escribió: la lástima es el veneno más peligroso. Infecta el alma y mata la fuerza, porque no solo debilita a quien la recibe, también debilita a quien la ofrece. Detiene la acción, mata la claridad, sustituye la verdad por la emoción y la responsabilidad por la indulgencia. La naturaleza no desprecia la empatía, lo que teme es la lástima usada como instrumento de control. Cuando las personas se niegan a crecer y, en cambio, exigen que el mundo se adapte para hacerlas sentir cómodas. Cuando cada desafío se etiqueta como violencia, cuando cada estándar se convierte en opresión, cuando dejamos de exigir que la gente se esfuerce y empezamos a disculparnos por esperar algo de ellos. En un mundo gobernado por la lástima, no se te permite ser fuerte, no se te permite hablar con franqueza, ni siquiera se permite decir la verdad, porque la verdad puede herir los sentimientos de alguien. Y si eso sucede, tú eres el villano, pero la verdadera compasión no teme al dolor. La verdadera fortaleza no huye, construye, eleva y exige algo mejor. La naturaleza quería un mundo donde las personas enfrentaran su sufrimiento,
se levantaran y lo convirtieran en combustible, no en moneda. Porque en el momento en que recompensamos la impotencia, comenzamos a castigar el potencial. Y cuanto más glorificamos lo frágil, más frágiles nos volvemos todos. Después de derribarlo todo, la moral, la religión, la lástima, la obediencia, la naturaleza suele ser malinterpretada como destructora, nihilista, alguien que quería quemar el mundo sin dejar nada atrás. Pero esa no es toda la historia, porque bajo las llamas había algo más, una visión, un desafío, una especie de redención. Para Nietzsche, esa redención tenía un solo nombre: superación personal. Si hay alguna virtud en la que Nietzsche creía, no era la bondad, ni la fe, ni siquiera la justicia, era la capacidad de transformar el dolor en poder. Mirar el sufrimiento, la decepción y la frustración, y en lugar de rendirse, emplearlos como combustible. Los fuertes, para él, no eran los que dominaban a otros, eran los que dominaban a sí mismos. Dominaron sus instintos, enfrentaron sus miedos y crearon significado desde dentro. No pidieron permiso al mundo, no suplicaron por validación, caminaban solos y construían sus propios valores mientras avanzaban. Eso, para Nietzsche, era el acto más elevado de la existencia humana, no la sumisión a una verdad externa, sino la forja de una interna. Esto es lo que él llamó el Übermensch, a menudo malinterpretado como un dictador, un guerrero, un tirano. En la visión de Nietzsche, el Übermensch no es alguien que controla el mundo, es alguien que ya no necesita ser controlado por él. No está por encima de los demás, está más allá de la comparación. Es un creador, no de leyes ni de imperios, sino de significado de la vida misma. Nietzsche escribió: "Conviértete en quien eres". Es una de sus frases más simples y al mismo tiempo una de las más difíciles, porque convertirse en quien eres significa despojarse de cada mentira que te enseñaron a creer, de cada moral que nunca cuestionaste, de cada miedo que disfrazaste de principio. Significa enfrentar tu caos, tus contradicciones, tus deseos, y no disculparte por ellos. El superarse no se trata de volverse perfecto, se trata de volverse íntegro, de alinear tu voluntad con tus acciones, tus pensamientos con tus instintos, tu vida con tu verdad. No es paz, es tensión, pero es real, y Nietzsche creía que sin esto caemos en la decadencia. Nos volvemos amargados, pequeños, dependientes. Nos pudrimos bajo el peso de virtudes que nunca fueron nuestras. Para empezar, para superar al mundo, primero debes superarte a ti mismo. Ese fue el mensaje de Nietzsche: no vivir según las reglas del rebaño, no aceptar la moral por herencia, sino permanecer solo en la tormenta de la vida, y aún así elevarse. Eso para él era la redención, eso para él era el poder. Y así llegamos aquí, después de la tormenta, después de las mentiras, después del veneno disfrazado de amabilidad. Hemos visto cómo la moralidad puede ser reescrita, cómo la piedad se convierte en control, cómo la fuerza es castigada en silencio, mientras la debilidad es coronada. Y ahora regresamos a la pregunta que nos esperaba desde el principio: ¿puedes confiar en los débiles? No en los frágiles físicamente, no en los vulnerables en momentos de verdadera necesidad, sino en los débiles de espíritu, aquellos que se niegan a tomar responsabilidad, los que retuercen la moral para adaptarla a sus miedos, aquellos que no construyen nada pero exigen todo. ¿Puedes confiar en alguien que ni siquiera se defenderá a sí mismo para defenderte a ti? Nietzsche no planteó esta pregunta por crueldad. No le interesaba burlarse de quienes luchaban. Lo que le aterraba no era la fragilidad. Era el momento en que la fragilidad adquiere poder, cuando la victimización se convierte en una corona, cuando la culpa reemplaza a la verdad. Le cree. Porque en ese mundo los fuertes no solo son cuestionados, son condenados. La ambición se convierte en un pecado, la confianza en una señal de alarma, la honestidad en violencia, y la vida misma, se ve con sospecha porque se atreve a querer empujar a crecer. Temía lo que sucede cuando los débiles dejan de pedir ayuda y empiezan a redactar las reglas, cuando se levantan, no al hacerse más fuertes, sino al hacer que la fortaleza sea ilegal, y cuando definen la amabilidad como silencio y la compasión como sumisión, toda la estructura del potencial humano
comienza a pudrirse desde dentro. Nietzsche creía que la verdad no es frágil, pero la sociedad puede serlo, la cultura puede serlo. Y si aquellos que más temen la verdad toman el control, es la verdad la que morirá primero. Escribió una y otra vez, no solo sobre ideas, sino sobre la decadencia espiritual, decadencia cultural, el lento colapso que no llega con fuego, sino con susurros. Así que, preguntemos de nuevo, más honestamente esta vez. ¿Alguna vez has confiado verdaderamente en alguien que es débil? Alguien que evita el conflicto a toda costa, que dice que sí a todo, pero nunca lo siente, que se derrumba bajo presión, pero exige autoridad, que quiere los beneficios del poder, pero ninguna responsabilidad. Si no confían en sí mismos, ¿por qué vas a confiar tú? En el mundo de Nietzsche, esta no es solo una pregunta filosófica, es una advertencia. Porque cuando los débiles gobiernan, la verdad muere, y aquellos que se atreven a levantarse son castigados simplemente por estar vivos. Por eso, la naturaleza no enseñó comodidad, enseñó responsabilidad, enseñó que la vida no está hecha para ser justa, está hecha para ser honesta. Y la honestidad requiere fortaleza. No la fuerza para conquistar a otros, sino la fortaleza para conquistarte a ti mismo. Si has llegado hasta aquí, quizás sea porque algo en ti ya sabía esto. Quizás has sentido el peso de esas mentiras. Tal vez has ocultado tu fuerza para que otros se sientan cómodos. O quizá has sido uno de quienes arrastraron a los demás hacia abajo. Pero ahora lo ves. Ahora la pregunta no es solo, ¿puedes confiar en los débiles? Es más profunda, es más difícil. Es esta, ¿estás dispuesto a dejar de ser uno de ellos? Porque Nietzsche no hablaba a la multitud, hablaba a unos pocos, los que están listos para enfrentar la verdad, sin importar cuánto queme. Si ese eres tú, suscríbete y quédate, porque aquí no halagamos la debilidad, la enfrentamos, y quizá, solo quizá, la superemos.